Y te agradezco, Carlos, por estar esta mañana aquí. No, es un privilegio. Amén. La verdad, me siento muy emocionado, pero a la vez muy agradecido. Agradecido al Señor. Yo quisiera que me acompañen para leer en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Observa, casa espiritual y sacerdocio santo. Leemos también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, la segunda parte del versículo 1, del versículo 5 y el versículo 6. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis 1. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a hablar hoy sobre el sacerdocio en el nuevo pacto. La palabra sacerdocio no es una palabra muy utilizada dentro de nuestro movimiento evangélico. La verdad, la usamos bien poco. Y la usamos generalmente en referencia a los sacerdotes del Antiguo Testamento y en conversaciones a veces a los sacerdotes católicos o aún a los sacerdotes de las religiones paganas. Pero no a nosotros, no para nosotros. No nos vemos como sacerdotes, no tenemos una imagen de cómo ser un sacerdote o cómo debería ser un sacerdote. Asociamos a veces sacerdocio con ropaje, con una especie de vestimenta o con algún tipo de ritos y altares donde los sacerdotes realizan su oficio. Y aunque todo eso es correcto, nosotros creo que tenemos que adquirir la visión de nosotros como sacerdotes del Señor. Observe el versículo en Apocalipsis. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Está hablando del Señor Jesucristo, quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Está hablando de nuestra redención. Hemos sido redimidos por el Señor. Y Él mismo, continúa el versículo, nos hizo reyes y sacerdotes. La conjugación de los verbos es muy importante en la Escritura. Y aquí el verbo está conjugado en tiempo pasado, pretérito. Y entonces está hablando aquí de dos obras consumadas. Primero, la redención. Nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y segundo, el nombramiento, el empoderamiento, la designación como reyes y sacerdotes. No tenemos que hacer algo, escucha, no tenemos que hacer algo más para ser lavados con la sangre de Jesús, porque ya fuimos lavados por la gracia del Señor. Y no tenemos que hacer algo más para ser sacerdotes, porque ya lo somos. El asunto es si lo asumimos. En muchas cosas en la palabra del Señor no se aplican, no se desarrollan hasta que las asumimos. Si yo asumo que estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, mi perspectiva de la vida será una. Y si yo asumo que no lo estoy, tendré una perspectiva completamente diferente. Entonces, cuando nosotros creemos lo que dice la Biblia acerca de nosotros, acerca de nuestra condición, de nuestra nueva posición, nosotros vamos a cambiar muchos de nuestros paradigmas, mucho de nuestra visión. Y esta mañana yo quisiera
de alguna manera ayudar en ese sentido para que podamos percibirnos como sacerdotes y entender un poco lo que es ser sacerdote en esta dispensación, en este tiempo, en el nuevo pacto. Entendemos bastante de lo que era ser sacerdote en el antiguo pacto, pero no en el nuevo pacto. Primero, tenemos que entender la evolución histórica del sacerdocio. No siempre el sacerdocio fue igual. Parece que a través del tiempo, cuando nosotros estudiamos cualquiera de los temas de la Biblia, nos vamos dando cuenta de ciertos cambios que Dios hace en relación a muchas cosas, y entre ellas el sacerdocio, porque la primera vez que se menciona en la Biblia una acción sacerdotal fue cuando Caín y Abel presentan al Señor sus ofrendas. Para presentar ofrendas al Señor, ellos tienen que construir evidentemente un altar. ¿Cómo Caín y Abel supieron que había que ofrecer al Señor? Seguramente a través de la enseñanza de Adán, de Eva, y ellos supieron entonces que al Señor se lo bendecía, se lo adoraba, trayendo alguna clase de ofrenda al Señor. Así que tienes a Caín ofreciendo a Dios y a Abel ofreciendo a Dios sobre un altar, evidentemente. La primera acción sacerdotal es de estos dos hombres. Y hay una cosa muy curiosa, porque siempre hemos pensado que el sacerdote de la familia es el padre, y el padre es el que ofrece por la familia. Pero aquí vemos un sacerdocio donde cada hijo ofrece por sí mismo. No vemos a Adán ofreciendo por la familia. Vemos a Caín ofreciendo por Caín y a Abel ofreciendo por Abel. Entonces tenemos aquí un cuadro de lo que podemos llamar la primera etapa o la primera fase del sacerdocio, al cual vamos a llamar sacerdocio unipersonal. Unipersonal. Cada varón ofrece por sí mismo. Lo que supuestamente deberíamos haber visto aquí es Adán ofreciendo por sus hijos, pero aquí vemos a cada uno de ellos ofreciendo por sí mismo. El tiempo pasa, nosotros tenemos que entender la Biblia panorámicamente, y para eso hay que leerla de principio a fin, evidentemente. Y entonces cuando miras panorámicamente la Biblia, históricamente, ves que la segunda vez que hay una acción sacerdotal, y no es que fue la segunda vez, sino que hubo muchas acciones sacerdotales que no están registradas en la Biblia, pero la Biblia tiene un sentido didáctico para enseñarnos a nosotros determinadas cosas. Entonces, la segunda vez que nosotros vemos una acción sacerdotal es con Noé. Noé ofreciendo a Dios, y aquí por toda la familia. Noé tiene 3 hijos, y tú no ves a Sem, Cam, Jafet ofreciendo por sí mismos, sino que tú ves a Noé ofreciendo por toda su familia. Entonces, aquí el sacerdocio ha pasado a otra esfera. Ahora tenemos aquí un sacerdocio patriarcal, donde el padre es el sacerdote de la familia y ofrece por toda la familia. Entonces vemos a Noé haciendo eso, vemos a Job haciendo eso, vemos a Abraham, Isaac, Jacob, todos los cabezas de familia ofrecen por su familia. Esta etapa del sacerdocio patriarcal duró varios cientos de años, hasta que vino la ley en el monte Sinaí. Cuando la ley llega, Dios dice algo que es muy grave, y Él dice: hasta ahora ustedes han servido de esta manera. Cada uno ha ofrecido en el patio de su casa, pero desde ahora nadie puede ofrecer algo, un sacrificio, una ofrenda de sangre a mí, a no ser que vaya y la ofrezca en el lugar que yo escogeré. Así es que el Señor reduce el lugar donde se puede ofrecer, y el único lugar donde se puede ofrecer es el tabernáculo, donde Dios dijo que allí se debe adorar a Dios. Más tarde, el templo. El sacerdocio
ahora ha pasado a otra esfera. El padre de familia ya no puede ofrecer como sacerdote por la familia. Ahora Dios levanta una familia de entre todo el pueblo, y esa familia son los únicos sacerdotes ungidos y autorizados para ofrecer sacrificios al Señor. Vamos viendo entonces una serie de cambios, ¿sí?, en el sacerdocio. Entramos aquí a la tercera fase, que es el sacerdocio nacional. Estos sacerdotes ofrecen a cualquiera que venga de toda la nación. Todos tienen que venir a estos sacerdotes. Y tú vas y te toca el que te toca en el turno que está ofreciendo el sacerdote, ¿no es cierto? Quizá tú quieres al sacerdote Pedro y no sabes cuándo Pedro va a estar de turno. Solo tú tienes que ir y ofrecer al Señor, y el que está ahí lo ofrecerá a Dios. Entonces, tenemos ahí un sacerdocio profesional. En el libro de Éxodo, de Levítico, están todas las instrucciones que Dios da a los sacerdotes. Ellos se convirtieron en expertos en ofrecer de acuerdo a la necesidad del hombre. Si un hombre había pecado con conciencia, con intención, debía ofrecer determinados animales. Si había pecado sin querer, sin intención, debía ofrecer otro tipo de cosas. Si venía a simplemente hacer una ofrenda de agradecimiento a Dios, era otra la ofrenda, y así. Todo eso tú lo ves en el libro de Levítico, que es el manual de instrucción de los sacerdotes. Este tipo de sacerdocio nacional dura hasta la muerte y resurrección del Señor. El Señor, con su muerte y resurrección, establece un nuevo pacto, un nuevo trato. Y en ese trato, en ese pacto, Él ahora otra vez establece sacerdotes. La gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es que en el antiguo pacto había tres clases de personas en el pueblo de Israel. Estaban primero los sacerdotes, los que conectaban al hombre con Dios. Después estaban los levitas, los que ayudaban en toda la logística del sacerdocio para mantener funcionando el templo, mantener funcionando el ejercicio sacerdotal. Y luego estaba el pueblo. Así es que tú estabas en alguna de estas tres categorías: o eras sacerdote, o eras levita, o eras pueblo, ¿sí? Cada uno sabía lo que era. Si tú no eras sacerdote, era imposible que tú entraras al lugar santo a ofrecer a Dios incienso. Tú podías llegar hasta el patio o atrio con tu sacrificio al Señor. De ahí viene entonces David, que dice: estaría a la puerta de la casa de mi Dios, aunque sea un día, porque mejor es un día en tus patios. David puede llegar hasta el patio nomás. Pero él dice: mejor es estar en tus patios que fuera de él. Esto es como que el rey puede llegar hasta la entrada, allí el antejardín, ¿sí? Y acá estamos nosotros los sacerdotes, y el rey está afuera diciendo: ¿cómo no puedo entrar a adorar al Señor? Pero no podía. Uno de los reyes de Israel, uno de los mejores reyes de Israel, intentó ofrecer al Señor, y de hecho entró al templo, al lugar santo, y ofreció incienso y salió leproso. Dios lo castigó. Porque cuando Dios repartió lo que se llama la primogenitura a través de Jacob proféticamente, a Leví le tocó el sacerdocio, a Judá le tocó el reinado y a José le tocó la doble porción. La primogenitura era una bendición que tenía el hijo mayor. ¿Cuántos de ustedes son hijos mayores? ¿Sí? Yo soy el cuarto nomás, ¿no? No me toca lo que le toca a ustedes. Al hijo mayor, a la muerte del padre, le tocaba una doble porción. De ahí viene aquello: dame la doble porción. ¿Recuerda qué significa una doble porción? Que si eran 4 hermanos, la herencia se dividía en 5.
y a cada uno le tocaba una parte y al mayor le tocaban dos. Así que es bueno ser hijo mayor, ¿verdad? Sí. Pero además, el hijo mayor a la muerte del padre pasaba a ser el líder de la familia, tenía el gobierno de la familia y además el sacerdote familiar. Entonces, estas 3 bendiciones fueron repartidas a 3 tribus. A la tribu de José se le dio la doble porción, a la tribu de Judá se le dio el reinado y a la tribu de Leví se le dio el sacerdocio. Entonces, tú no podías ser sacerdote a menos que fueras de la tribu de Leví. Tampoco podías ser rey autorizado por Dios a no ser que fueras de la tribu de Judá. Estaba bien dividido esto. Y resulta que aquí en Apocalipsis, cuando el Señor establece un nuevo pacto, dice que somos reyes y además sacerdotes. Nadie podía hacer eso en Israel. Nadie podía ser sacerdote y rey, o rey y sacerdote. O eras sacerdote o eras rey. Pero el nuevo pacto es un nuevo convenio. Dios establece nuevas cosas. El sacerdocio del Antiguo Testamento se basó en lo que Dios dio a Moisés, y el primer sumo sacerdote fue Aarón. De ahí que hay un orden de Aarón y hay un orden de Melquisedec. Melquisedec es un personaje sumamente extraño, aparece fugazmente en el libro de Génesis en tiempo de Abraham y luego desaparece, ¿verdad? Y luego aparece proféticamente hablándose a él en los Salmos. Después lo vemos en Hebreos. Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Los israelitas tenían sacerdotes según el orden de Aarón o el orden levítico, que era así como dijimos, 3 clases de personas dentro del pueblo de Dios. Cuando el Señor establece el sacerdocio para nosotros, en esta dispensación, en este tiempo, lo que Él establece es que nosotros seremos reyes y sacerdotes igual que Melquisedec. Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Salem era la ciudad que más tarde se convirtió en Jerusalén. Así que tenemos aquí un sacerdocio muy distinto, muy diferente, muy diferente. El pasaje que leímos dice: sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Israel tenía una casa física, nosotros tenemos una casa espiritual. Nuestro sacerdocio se realiza en una casa espiritual. Ahora, hace muchos años atrás, cuando comenzó todo este movimiento de la música nueva, antes de eso nosotros teníamos himnarios. ¿Ustedes se acuerdan que cantábamos? Vamos a cantar el himno 520 y tanto, ¿sí? Y cantábamos el 23 y todos teníamos los preferidos, ¿no? Y le mandaba un mensajito al que dirigía: cantemos este. De pronto empezó toda esta revolución de la música y casi que nos olvidamos de los himnarios. Nosotros veníamos a la iglesia con la Biblia y el himnario. Yo no sé qué les pasó a ustedes, ¿no? No tienen ni idea de lo bueno. Ni saben lo que es el himnario. Son otros tiempos, ¿ves? Tú dirás, estos viejitos, ¿de qué están hablando, ¿verdad? Pero cuando comenzó este movimiento de la música, se cometió un error. Los primeros maestros que enseñaron que los músicos de la iglesia son los levitas. Sí, y yo he visto en muchas congregaciones que el pastor dice: ahora pasen los levitas y pasan los músicos. Yo soy levita. Alguien dijo: sí, tú eres levita. Levita la oración, levita el ayuno, levita. Pero mira, en el nuevo pacto no hay levitas. ¿Sabes por qué? Porque todos somos sacerdotes. ¿Entiendes? Todos somos sacerdotes. Una persona se convierte hoy al Señor hace 2 minutos y es un sacerdote del Señor.
igual de sacerdote que aquel tiene 40 años en el camino del Señor. Solo que él todavía no lo sabe y lo va a saber si se lo enseñamos. Ahora, este sacerdocio del nuevo pacto es el quinto etapa sacerdotal, y es un sacerdocio universal, mundial. Hablamos de sacerdocio nacional y ahora hablamos de sacerdocio mundial. Mira, nunca a los sacerdotes israelitas se les dijo que fueran por todo el mundo a predicar el mensaje de la ley. Nunca se dijo eso. La tarea de ellos estaba acotada a Israel. Ellos debían ministrar a Israel. Es más, a ellos ni siquiera se les mandó que fueran por el territorio de Israel, por las tribus, haciendo alguna tarea. No, ellos tenían que esperar que la gente viniera con su sacrificio, y era toda su tarea. Pero tú eres sacerdote, yo soy sacerdote del nuevo pacto, y a nosotros se nos ha mandado ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. De manera que nuestro sacerdocio ahora es un sacerdocio mundial, un sacerdocio a todas las naciones. Nosotros somos sacerdotes mundiales de Dios. Amén. Levanta una mano al cielo y di: soy sacerdote mundial de Dios. Amén. Muy bien. Así es que tenemos todas estas etapas históricas que nos ayudan a entender los cambios que ha habido dentro del sacerdocio. Ahora hay un cambio maravilloso y dramático con el sacerdocio. Cuando tú ves todos los sacerdotes hasta Cristo, todos eran varones. Nunca hubo sacerdotes mujeres. Pero ahora en Cristo, todos los que son de Cristo son sacerdotes, hombres y mujeres, sin distinción. Por lo tanto, este es un cambio paradigmático, este es un cambio trascendental. Por primera vez, las mujeres son incluidas y son parte esencial del sacerdocio en el cuerpo de Cristo. Antes no era así. Antes solo varones. Tú ves solo varones ejerciendo tareas sacerdotales desde los hijos de Adán hasta la muerte de Cristo. Pero ahora, amada hermana, tú eres sacerdote del Señor. Amén. Todos somos sacerdotes del Señor. Y esto es lo primero, el primer gran cambio. Cuando el sacerdocio comienza, el sacerdocio se realiza sobre un altar. Vemos a los hombres ofreciendo sobre altares. Abraham planta su tienda y edifica un altar. Donde él va, planta la tienda, edifica un altar. Vemos a Jacob haciendo lo mismo, vemos a Isaac haciendo lo mismo. Ellos son peregrinos, ellos son itinerantes, y donde ponen la carpa, donde ponen la tienda, levantan un altar. El sacerdocio se realiza sobre un altar. No hay una casa hasta ese momento. Hasta cuando el Señor en el monte Sinaí le muestra a Moisés el modelo de tabernáculo que él quiere que se realice, y de ahí en adelante el sacerdocio se realiza sobre un altar dentro de una casa. Y comienza entonces el concepto de casa, la casa de Dios. Antes no hay casa de Dios, solo hay altar de Dios. Pero desde el tabernáculo en adelante hay casa de Dios. Y eso pasa a nuestro sacerdocio. Por eso dice acá: sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Hablemos de la casa. En el antiguo pacto el Señor estableció el modelo de su casa. El modelo de su casa tiene tres partes. Tiene el atrio o patio, que es un lugar, ¿no es cierto?, a cielo descubierto. Luego hay una carpa techada, cerrada, dividida en dos partes. Hasta el patio tienen acceso todos los que vienen a traer un sacrificio al Señor. Pero en esa carpa, la primera parte, que es llamada lugar santo, es el lugar donde ministran los sacerdotes, donde ofrecen al Señor incienso.
Y luego está la tercera parte, que es el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote una vez al año ofrece por los pecados del pueblo. Así es que tienes tres partes: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Así está diseñada la casa del Señor. Ese modelo pasa al Nuevo Testamento, solo que no como casa física. La mujer samaritana le dijo al Señor: ¿dónde hay que adorar? ¿En Jerusalén, donde dicen ustedes, o en este monte donde decimos nosotros? Y Jesús le dijo: mujer, viene la hora donde ni aquí ni allá, es decir, los lugares terrenales donde se adora, quedan deshabilitados. Hoy día, el lugar donde estaba el templo, en el lugar donde estaba el templo de Jerusalén, hay una mezquita musulmana. Es grosero, ofensivo. Los judíos, los israelitas, que son israelitas de corazón, ellos tienen esa cosa ahí, como poder destruir ese lugar para reconstruir su templo. Pero el tema del templo es muy importante, porque desde Moisés en adelante, Dios opera con su sacerdocio dentro de la casa. Y escucha, si no hay casa, no hay sacerdocio. Hoy día, los sacerdotes, los descendientes de Aarón, porque a Aarón, ¿no es cierto?, hasta Cristo, todos los sacerdotes fueron descendientes de Aarón. En el año 70 de nuestra era vinieron los romanos, y los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén y el templo. Y desde ese día, los que eran descendientes de Aarón, sacerdotes, perdieron su ocupación como sacerdotes. Ellos no pueden oficiar en cualquier lugar, por más que ellos quieran, porque Dios dijo: en el lugar que yo escogiere. Y para ese sacerdocio Dios escogió Jerusalén. Y Jerusalén fue destruida y el templo fue destruido. Por lo tanto, al no haber templo, al no haber casa de Dios, tampoco el sacerdocio se puede ejercer. Hay una asociación muy directa entre la casa y el sacerdocio. Si no hay casa, no hay sacerdocio. Si hay casa, hay sacerdocio. Y observa el versículo: sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. El nexo entre la casa y el sacerdocio es muy grande, y lo vamos a entender ahora. Actualmente, el templo en el cual nosotros como sacerdotes servimos también tiene tres partes. En el Nuevo Testamento hay tres asuntos a los cuales se les llama templo, y son diferentes. Por ejemplo, la palabra del Señor dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Pero también dice que la iglesia, como iglesia, es templo del Señor, casa del Señor. Y la iglesia es otra dimensión. Y también dice que en el tercer cielo está el templo de Dios. Así que tú tienes en el Nuevo Testamento un templo en el primer cielo acá, que es nuestro cuerpo, un templo en el segundo cielo, porque estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, y un templo en el tercer cielo, donde está el Señor, ¿verdad? Así que tienes templo en el primer cielo, templo en el segundo cielo, templo en el tercer cielo. ¿Son tres templos? No, es un solo templo. Y estas son las tres partes: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Amén. Si lo entendemos, vamos a entender nuestro sacerdocio. Hoy día nosotros no tenemos un templo físico que Dios haya dicho: este es el templo donde todos mis hijos van a ofrecer y van a hacer el sacerdocio. Nosotros utilizamos casas. Esta es una casa dedicada, destinada al Señor, santificada para eso, ¿verdad? Pero yo vivo en un país donde hay muchos terremotos, y a veces la iglesia construyó un hermoso templo, viene un terremoto y echó fuera abajo la casa, y no se puede habitar más.
¿sí? Y puede suceder cualquier otra situación. Hay iglesias, ¿no es cierto?, que están en un tiempo en un lugar, lo santifican, lo dedican para eso. De pronto la iglesia crece explosivamente y el lugar es tan pequeño que es casi una mordaza para el crecimiento de la iglesia, y la iglesia piensa y dice: vamos a ir a un lugar más grande. Y la iglesia entonces toma otro lugar que utiliza como casa de la iglesia y casa del Señor. Pero el templo espiritual es otra cosa. El templo espiritual tiene siempre estas tres partes: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. El atrio somos nosotros, nuestro cuerpo, nuestra vida individual. En el atrio se realizaba principalmente la tarea de reconciliar al hombre con Dios. El altar donde se ofrecían los animales tenía una función, y era la reconciliación del individuo con Dios. El hombre venía pecador, culpable, entraba con su animal, el sacerdote lo ofrecía y el hombre salía justificado, en paz con Dios. Esa era la función de ese altar. Ese altar hoy día es la cruz del Señor. El Señor se ofreció a sí mismo. Cuando dice la Biblia que Él se ofreció a sí mismo, está utilizando un lenguaje sacerdotal. ¿Dónde se ofreció? ¿Cuál fue el altar donde el Señor se ofreció a sí mismo? El altar fue la cruz. La cruz es un altar, espiritualmente hablando. Por eso la cruz no pierde vigencia, sigue durante el Nuevo Testamento utilizada por el Señor como una herramienta para tratar la carne, para tratar nuestro yo, para consagrarnos al Señor, etcétera, etcétera. Entonces, en esta primera parte del templo, los hombres encuentran reconciliación con Dios. Tenemos una misión aquí. ¿Y cuál es la misión? La misión es ser nosotros aquellos que realizamos el ministerio de la reconciliación con Dios. La palabra del Señor dice que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Se nos dio la palabra de reconciliación y el ministerio de la reconciliación. Cuando tú evangelizas personas, lo que estás haciendo es ejerciendo el ministerio de la reconciliación como sacerdote del Señor. Todos nosotros somos llamados a evangelizar, a hablar de Cristo, a hacer que la gente venga al Señor, ¿verdad? Y cuando hacemos eso, estamos realizando la labor sacerdotal de reconciliar a los hombres con Dios. Reconciliar a los hombres con Dios. Tú eres un reconciliador de los hombres con Dios. Amén. Una reconciliadora de los hombres con Dios. Sacerdote del Señor para reconciliar a los hombres con Dios. Amén. Hay un segundo nivel que es el lugar santo, y cuando tú estudias los elementos que había en el lugar santo, había un candelabro, una mesa de los panes de la proposición y un altar del incienso. Esos tres elementos corresponden a lo que ocurre en la vida de la iglesia hoy día. La vida de la iglesia, el candelabro tiene el propósito de alumbrar, de iluminar, y es la palabra, la doctrina la que nos ilumina, ¿sí? Pero tenemos los panes de la comunión, de la proposición. En esa mesa pequeña se ponían 12 tortas. Cada torta representaba a una de las tribus de Israel. De manera que en esa pequeña mesa estaba reunido todo Israel. Había una comunión que se producía en ese lugar, en el lugar santo. Y además estaba el altar del incienso. Y el incienso, tú sabes, son las oraciones de los santos. Amén. Dice en el libro de los Hechos: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, el candelabro, ¿sí? En la comunión unos con otros, que es la mesa de los panes. Amén. En las oraciones, que es el incienso.
Así es que tenemos aquí estos elementos. La iglesia hoy día corresponde al lugar santo. Y en la iglesia nosotros tenemos como sacerdotes la tarea y el deber de ejercer para nuestros hermanos lo que nosotros hemos recibido. Por eso dice la Escritura, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia del Señor. Tú tienes cosas que Dios te dio, que no son para ti, que son para tus hermanos. Amén. Y ellos tienen cosas que no son para ellos, que son para ti. Y en esta mutualidad, en esta relación que hacemos, nos bendecimos y nos edificamos unos a otros. Hace unos momentos estaban nuestros ministros de alabanza. Sí, los levitas, no. Los ex levitas. Estaban los sacerdotes de alabanza ministrándonos. Y la verdad, fue maravilloso. Amén, ¿sí? En este momento yo estoy ejerciendo un don que me ha dado el Señor para ustedes. Pero hace unos momentos me estaba presentando mi hermano, que tiene otro don potente. Y así nos ministramos unos a otros. Y no solo desde este lugar, sino en la vida cotidiana. Nos saludamos, nos abrazamos, nos damos una palabra, una llamada, un WhatsApp. Hoy día tenemos tantas formas de ministrarnos unos a otros que debiéramos utilizarlas todas para bendecir a la iglesia. Amén. Así es que en este segundo nivel del templo, que corresponde al lugar santo, nosotros nos ministramos con toda clase de ministraciones espirituales. Pero está el lugar santísimo, ¿sí? Y el lugar santísimo siempre fue un lugar prohibido, reservado solamente para el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, nada más. ¿Cómo accedemos al lugar santísimo? Estamos hablando primero de la casa. Tenemos que entender que en el lugar santísimo, allí hay funciones que tenemos que realizar. La Escritura dice que el velo fue abierto y que se nos abrió a nosotros, para que podamos entrar al lugar santísimo. De hecho, el libro de Hebreos dice que tenemos libertad para entrar. El gran problema era la falta de acceso, pero ahora tenemos acceso para entrar al lugar santísimo. Tú lo tienes, yo lo tengo. Podemos entrar en cualquier momento, 24/7. Amén. ¿Qué hay en el lugar santísimo que es tan importante que debiéramos entrar? ¿Para qué debiéramos entrar allí? Allí en el lugar santísimo está el trono de la gracia. El trono de la gracia, donde encontramos misericordia, gracia, socorro. Ese es un lugar donde Dios determina, donde Dios ordena, donde Dios establece. Nosotros vamos al trono de la gracia a buscar auxilio, a buscar respuestas. Vamos a adorar también, porque cuando tú ves en el libro de Apocalipsis, ese trono está lleno de adoración, y nosotros vamos y nos unimos en esa adoración delante del Señor. Cuando tú estás en el trono de la gracia adorando al Señor, te unes a millones de ángeles, de seres espirituales que adoran al Señor. Pero luego de adorar, nosotros vamos al trono de la gracia a realizar tareas. Una de esas tareas es pedir para nosotros, pedir lo que necesitamos. Necesitamos muchas cosas, ¿verdad? Necesitamos respuestas del Señor, necesitamos auxilios, necesitamos enseñanza, necesitamos revelaciones. Y vamos y las pedimos al Señor en su trono de la gracia. Pero el trono de la gracia es el lugar donde ejercemos la intercesión por otros. ¿Cuántos oran por otros? Amén. La Biblia dice, oren los unos por los otros. Es un mandato. Y en el trono de la gracia hacemos eso. Vamos a pedir por personas que necesitan
que la mano de Dios se mueva a su favor. A veces son nuestros hermanos, a veces son vecinos, a veces es el país, las autoridades, el patrón, el jefe, ¿no es cierto? Pides al Señor que lo prospere para que tú puedas ganar más, ¿no? ¿O no? Pedimos cosas al Señor. El trono de la gracia es un lugar donde Dios determina. Y escucha, todo lo que se determina en el trono de la gracia sucede en la tierra. ¿Quieres que las cosas cambien aquí? Amén. Las cosas no cambian aquí porque tú te esfuerces en cambiarlas. Las cosas cambiarán cuando desde el trono de la gracia Dios determina y ordena que las cosas cambien aquí, y allí cambiarán. Amén. Entonces, acude siempre al lugar donde están las respuestas. Las respuestas de Dios están allí en el trono de la gracia. Ahora mira, ¿cómo vamos al lugar santísimo, al tercer cielo? Espiritualmente estamos sentados en los lugares celestiales, en el segundo cielo. Pero el trono de la gracia está en el tercer cielo. ¿Cómo accedo al tercer cielo? ¿Cómo llego al tercer cielo? Te voy a contar algo. Y antes de hablar de eso, debo decir que el órgano principal del sacerdocio en el nuevo pacto es nuestro espíritu. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, por todo el Antiguo Testamento, tú vas a ver que Dios habla de amarlo con el corazón. Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. El espíritu acá no está mencionado. Casi no se menciona el espíritu en el Antiguo Testamento. Todo el tiempo se habla del corazón. Es más, en algún momento el Señor recrimina a Israel y dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque Dios requirió en todo el Antiguo Testamento que el hombre le sirviera con el corazón. Con el corazón. Con el alma, con los afectos, con la mente, con la inteligencia, con todas las potencias de nuestra personalidad. Pero cuando entramos al nuevo pacto, en el nuevo pacto todo es distinto. Cuando entramos al nuevo pacto, el Señor empieza a hablar del Espíritu. La mujer samaritana le dice: ¿dónde hay que adorar? Ella pregunta sobre la locación, ¿dónde? El lugar. Pero el Señor le responde otra cosa. No le responde sobre el lugar, sino le responde acerca del órgano con el cual hay que adorar. Y el Señor le dice: viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre con el corazón. ¿Qué dice? El espíritu. No menciona el corazón. Y luego tú ves que la adoración es con el corazón. La oración debe ser en el espíritu. Pablo dice: nosotros somos los que servimos a Dios en espíritu. La guerra espiritual es en espíritu. Todo es en espíritu, con el espíritu. Y en el antiguo pacto todo es con el corazón. Entonces en el nuevo pacto cambian las cosas. El espíritu ahora es el protagonista, no el corazón. Sí lo hacemos con el corazón, pero en el antiguo pacto el corazón es el motor de todo lo que se hace para Dios. En el nuevo pacto el motor es el espíritu y el corazón le sigue. Amén. Ahora, cuando el Señor establece esto es por una razón muy importante. En el antiguo pacto nadie fue regenerado. La regeneración fue una promesa del Señor. El Señor dijo: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu recto dentro de ustedes. David, uno de los hombres más espirituales del Antiguo Testamento, él clama diciendo: crea en mí un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabes por qué clama? Porque no lo tiene. Él no experimentó la regeneración. Ninguno experimentó la regeneración. Pero
Recuerda, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ¿sí? Y además nos ha regenerado, nos ha hecho nacer de nuevo. Cuando el Señor le dijo a Nicodemo, que era un experto en el Antiguo Testamento, le dijo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo no entendió nada, porque el nuevo nacimiento no era ni siquiera una imaginación en la gente del Antiguo Testamento. La regeneración nunca fue, solo fue una profecía que se cumpliría. Pero cuando viene la gracia, nosotros somos regenerados y resucitados. Nuestro espíritu ha sido resucitado y ahora tenemos que servir a Dios con nuestro espíritu. Amén. Tú tienes ahora algo que no tenía la gente del Antiguo Testamento. Tú tienes un espíritu activado por Dios. Y con ese espíritu se te requiere que funciones. Nuestro espíritu tiene muchas capacidades y yo creo que aquí también nosotros tenemos que estudiar profundamente las capacidades y las funciones del espíritu. El espíritu puede ver, puede oír, puede percibir, puede oler, puede gustar, el espíritu habla, etcétera, etcétera. Pero quiero mencionarte una capacidad del espíritu, contándote un par de experiencias. Uno de nuestros pastores está saliendo en su auto para ir al centro de la ciudad, en Santiago de Chile, y le llama una hermana y le dice, pastor, mi hija está muy enferma, ¿puede usted venir a orar por ella? Y el pastor le dice, mira, tengo que ir al centro y cuando regrese voy a pasar por tu casa para orar por tu hija, pero ahora voy en espíritu. Le dijo así como cuando decía, estoy en espíritu con vos, ¿no es cierto? Sí. El pastor hace sus trámites en el centro y va a la casa de la hermana, toca el timbre, la hermana sale y le dice, sí, pastor. El pastor dice, vengo a ver a su hija. La hermana le dice, pastor, pero si usted ya vino. El pastor dice, no, hermana, yo no he venido. Pastor, usted vino, oró por mi hija y mi hija está sana. La llama la hija. La hija está sana. Dice, es más, cuando usted se fue, nosotros comentamos con mi hija, qué rico perfume que quedó. ¿Qué pasó ahí? Te cuento otro caso. Otro de nuestros pastores está orando, le avisan que una mujer que él desconoce, una joven, está gravísima en un hospital en la ciudad de Valparaíso. Y él es de la ciudad de Valparaíso. Entonces, cuando le avisan, él entra a su dormitorio y ora. Y dice, Padre, te presento a María que está en el hospital Van Buren, pero ahora yo en el nombre de Jesús voy al hospital, entro por el hospital, entro a terapia intensiva y ahora pongo mis manos sobre María. María, en el nombre de Jesús, ahora eres sanada por el poder del Señor. Él reprende al espíritu de muerte y luego le dice a María, desde ahora estás sana en el nombre de Jesús. Y termina su oración. A la mañana siguiente, la madre va a ver a María. Y María le dice, mamá, me quiero ir a casa. La mamá le dice, ¿cómo te vas a ir a casa si tú estás muy mal? Ella le dice, mamá, yo estoy sana, me quiero ir a casa. La mamá dice, pero si ayer el doctor dijo que por lo menos una semana tenés que estar aquí en terapia. Tú estás muy mal, hija. La hija le dice, pero estoy sana, mamá. Desde anoche que vino el pastor. ¿Cuál pastor? Dice la mujer. Le pregunta a la enfermera, ¿vino anoche algún hombre a orar por mi hija? La enfermera dice, no vino nadie. En ese momento entra el pastor. Y el pastor va entrando a la sala y la chica lo ve y le dice, el pastor, ese pastor, venga. ¿No es cierto que usted vino anoche y me puso la mano en la cabeza y me dijo que estoy sana? El pastor con un signo de interrogación porque ni él entiende. ¿Me entiendes? Amén.
Mira, tu espíritu no tiene límites. Estoy acá en Chubut. Tengo este problema. ¿Podés venir? No tengo un peso, pero voy a ir en espíritu. Voy a orar por vos. Mira, nosotros desconocemos muchas cosas que tenemos del Señor. Y las capacidades de nuestro espíritu son extraordinarias, extraordinarias. Nuestro espíritu se conduce con palabras. Cuando el pastor estaba diciendo, voy al hospital, entro por los pasillos, voy a terapia intensiva, está conduciendo su espíritu. La Biblia dice que tenemos que entrar por el camino nuevo y vivo que el Señor nos abrió a través de su carne y entrar al lugar santísimo. ¿Cómo lo haré? Pues con palabras. Con palabras. Ahora, en el nombre de Jesús, entro por el camino nuevo y vivo que me abrió el Señor a través de su cuerpo, y ahora entro al lugar santísimo, voy al trono de la gracia y estoy de pie delante de ti, Señor, para ejercer mi sacerdocio espiritual. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Se nos ha dado mucha autoridad espiritual y tenemos que usarla, amados. Tenemos un ministerio para con Dios, tenemos un ministerio para la iglesia y tenemos un ministerio para el mundo como sacerdotes. Ejércelo. Ejerce tu ministerio. Has sido habilitado, ordenado, ungido para ser un sacerdote del Señor en este tiempo, en esta dispensación. Amén. En esta era, un sacerdote espiritual que realiza acciones espirituales. Mira, aún nuestros sacrificios que el Señor requiere de nosotros son sacrificios espirituales. Hace un momento nosotros dimos dinero, ¿sí? En la ofrenda. El inconverso dirá, ellos dan plata, ¿verdad? Pero ese dinero, dice en el libro de Hebreos, ciertamente hombres mortales reciben los diezmos aquí en la tierra, pero allá uno de quien se da testimonio de que vive. De manera que lo que tú haces aquí en la tierra está ocurriendo en la tierra y está ocurriendo en el cielo simultáneamente. Mientras que estás ofrendando aquí dinero físico, allá estás ofreciendo sacrificio espiritual. Ese dinero físico allá es un sacrificio espiritual. Cuando tú tomas de tu dinero o de tu ropa y le das a alguien que necesita, ¿verdad? ¿Sí? Tú estás dando un saco, estás dando un zapato, es algo material y físico, pero allá cuenta y está sucediendo como un sacrificio espiritual. Todo lo que hacemos para el Señor es un sacrificio espiritual que está sucediendo en el tercer cielo delante del Señor. Así es que funciona como sacerdote, opera como sacerdote con toda la autoridad sacerdotal que el Señor te ha dado, y la recompensa vendrá del Señor. Amén. Ponte de pie, por favor. Puedes orar conmigo. Puedes repetir una oración. Di conmigo: Padre Santo, te doy gracias porque me salvaste, me redimiste. Y yo estaba perdido, perdida, pero me rescataste para ti. Y no solamente eso, me hiciste sacerdote celestial, sacerdote mundial para todas las naciones. Y con tu gracia que pusiste dentro de mí, me capacitaste para ejercer el sacerdocio a los inconversos, para hablarles de Cristo, para reconciliarles con Dios, para ministrarles la gracia y la salvación de Dios. Pero también me diste dones y capacidades para ministrar a la iglesia
y para recibir la administración de la iglesia. Y también me abriste el camino al lugar santísimo para ministrarte a ti, para clamar delante de ti, para adorarte a ti, para ofrecerte sacrificios espirituales aceptables. Gracias, Señor. Ayúdame a ejercer mi sacerdocio con toda autoridad, con toda gracia y con toda bendición. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Yo quisiera esta mañana pedir a toda persona que tiene en su corazón un dolor, una herida que no ha sanado, que no ha cerrado. Quizá te han hecho daño en alguna etapa de tu vida. A veces los dolores duran mucho tiempo en nosotros, aún siendo hijos del Señor. Pero el Señor quiere sanar nuestros corazones. Él tiene sanidad para el corazón. Quizá haya algo que te duele adentro cada vez que lo recuerdas y no puedes sanar, por más que quieres. Llegó un hombre a mi iglesia. Él tenía como 70 años. Y a los 2 meses de haber llegado, un día me dijo: pastor, me parece que me voy a retirar de su iglesia. Y yo digo: ¿por qué? Y él me dijo: porque yo en todas las reuniones lloro y tengo miedo de que me dé un infarto. Y yo dije: ¿por qué lloras? Me dijo: pastor, eso no se lo puedo decir. Le digo: pero quizá te pueda ayudar. Y me dijo: bueno, se lo voy a decir. Yo hace 50 años que no veo a mi mamá. No la puedo perdonar porque ella hizo algo que me dañó, me defraudó totalmente. No la puedo perdonar. Y yo dije a él: pero el Señor te puede sanar el corazón. Bueno, oramos y el Señor sanó el corazón de él. Entonces yo dije a él: bueno, ahora puedes viajar a ver a tu mamá. Así que llámala y dile que vas a viajar a verla. Me dijo: pastor, no tengo que viajar. Vive a 6 cuadras de mi casa. El dolor puede hacer eso. El resentimiento. Pero el Señor tiene poder para sanar el corazón. Y si tú tienes algo te ha sucedido, algo te han hecho, alguien te hirió, alguien te dañó internamente y no puedes superarlo, sal de tu asiento y ven. Yo no te voy a preguntar nada. Es tú y el Señor. El Señor te va a curar, te va a sanar en este día. Te va a sanar. Nosotros somos tan frágiles, los seres humanos. Somos fuertes en algunos aspectos, pero somos tan frágiles emocionalmente. Y tenemos daño interno. Sí, amén. Antes de orar, bien, vamos a esperar que vengan todos los que tienen que venir. No tengas temor, ven, porque el Señor va a curar tu corazón, te va a sanar. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Esta mañana hay milagros de Dios que van a ocurrir en nuestros corazones. ¿Puedes creer? Es real, el poder de Dios es real. Y esta mañana está aquí el Señor con su poder. Amén. Muy bien. Voy a pedirte que por un momento cierres tus ojos y recuerda el daño, la persona que te dañó, lo que te hizo, por un momento, nada más. Luego vas a entender por qué te pido esto.
Cierra tus ojos y conéctate con eso que te pasó, solo por un momento. Amén. Muy bien, ahora abre tus ojos, por favor, y mírame. Cuando recuerdas, cuando revives eso, ¿cómo se siente adentro? ¿Qué se siente adentro? ¿Mal? ¿Dolor? Mucho dolor, quizás rabia. Hay solo una condición y el Señor te sanará esta mañana. Amén. ¿Y sabes cuál es? Debes perdonar al ofensor, al que te hizo daño. No tienes que sentir que quieres perdonarle, no. Nos movemos por la fe, ¿sí me entiendes? Amén. Y las palabras tienen poder. Nuestras palabras tienen poder y vamos a perdonar al que nos ofendió, no porque se lo merezca, ni porque está arrepentido. Quizás hasta se murió, pero nosotros lo tenemos ahí todavía atrapado dentro de nosotros. Hay tres cosas que debemos hacer. Vamos a perdonar por fe al que nos ofendió. Segundo, vamos a bendecirle. Y tercero, vamos a liberarle. Tres cosas, amén. Y una vez que hagamos esto, lo que vamos a hacer es renunciar a todos los espíritus de resentimiento, dolor, rabia, que son los que alimentan eso dentro de nosotros por todo este tiempo. Amén. Yo te voy a ayudar y vas a seguir esta oración con fe. Amén. Ahora cierra tus ojos y di conmigo: Padre Santo, soy tuyo, tuya, te pertenezco, pero tengo mi corazón herido, dolido, afectado, y esta mañana necesito tu sanidad. Por eso ahora yo vengo a perdonar a quien me hizo daño. Pon a esa persona delante tuyo en tu imagen y nómbrala suavemente y dile: en el nombre de Jesús, yo te perdono. Díselo: yo te perdono. En el nombre de Jesús te bendigo y te libero ahora, en el nombre de Jesús. Y por el poder del Señor, yo renuncio a todo resentimiento, rabia, rencor, dolor, rechazo y todas las emociones tóxicas y negativas que generó esta situación dentro mío. Renuncio a ustedes, espíritus malignos de resentimiento, dolor, rencor, rabia, rechazo, amargura. Todos ustedes se van de mí ahora, en el nombre de Jesús. Te voy a pedir que ahora respires profundamente y expulses el aire por la boca varias veces sin hablar, y yo voy a echar fuera estos espíritus. Respira profundamente y expulsa el aire por tu boca. Y ahora ustedes, espíritus malignos que han estado atormentando a mis hermanos, espíritus de resentimiento, rabia, odio, ira, enojo, amargura, rechazo, salen de ellos en el nombre de Jesús. Salen de sus vidas completamente en el nombre de Jesús. Di conmigo: ahora yo cierro la puerta de mi vida a ustedes, espíritus malignos que salieron. Nunca más podrán volver a entrar en mi vida. Soy libre de ustedes para siempre. Y ahora el Espíritu Santo llena todas las áreas que fueron vaciadas de espíritus malignos. Soy llena del Espíritu Santo en este día, en el nombre de Jesús. La sangre de Jesucristo limpia mi mente y mi memoria. Mi mente es limpiada, mi memoria es curada, los recuerdos negativos son borrados
por el poder del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así, con tus ojos cerrados, te voy a pedir que por un momento vuelvas a recordar lo que te pasó. Vuelve a recordarlo por un momento. Ahora abre tus ojos, por favor. Cuando vuelves a recordar, ¿qué sientes adentro? Nada. ¿Qué sientes adentro cuando recuerdas? ¿Hay paz? Hay paz. Algo sucedió. Amén. El dolor se fue. Y te lo voy a explicar. Te voy a explicar cómo funciona esto. Mira, Dios le ha dado al cuerpo el poder de autocurarse. De manera que cuando tú te haces una herida, en pocos días esa herida va a estar curada. Pero si entra infección a la herida, esa herida puede estar allí inflamada por mucho tiempo, hasta que sacas la infección. Y cuando sacas la infección, el cuerpo curará la herida. El alma también, Dios dio al alma el poder de curarse. Pero cuando el alma es herida y entra infección, y la infección son estos espíritus que están ahí y lo único que hacen es perpetuar el dolor, el recuerdo, la rabia, el odio. Ese es su trabajo, nada más. Cuando esos espíritus están ahí, la herida no se cura y puede durar años, incluso toda la vida. Pero cuando la infección se va, el corazón es sanado y es liberado. Esta mañana el Señor sacó la infección. Amén. Aleluya. El Señor es poderoso, maravilloso. Amén. Ahora disfruta lo que el Señor te ha dado, esta sanidad, esta libertad en tu espíritu. Una persona me dijo, ni siquiera puedo recordar lo que me pasó. El hombre había sido abusado sexualmente por su hermano por años. Y cuando el Señor lo curó así, porque no necesitamos ninguna terapia extensa. Cuando yo era joven estudié psicología y tenía que supuestamente terapias largas y sesiones, pero nosotros no hacemos nada de eso, creemos en el poder del Señor. ¿Entiendes? Amén. Y el Señor hace la obra. Él hace milagros hoy día. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén. Gracias. Hermosa palabra.